Existe en la vida cotidiana de los seres humanos, existe un andar que Dios puso desde la creación, y es que nosotros, los seres vivos, lo que realmente es eterno y lo que realmente nos da a nosotros el enigma de la vida fue el soplo de vida que Dios sopló en Adán y le inyectó a partir de ahí lo que es la vida dentro de él. Este soplo de vida, que es el alma que tenemos ahí, y que Dios lo creó y le puso a este cuerpo una forma de cómo comunicarse con el otro. Yo, por ejemplo, aunque hay gente que cree en la telepatía, y hay personas que creen en poderes sobrenaturales, que yo me puedo comunicar contigo cerrando los ojos y tú vas a ver lo que yo tengo. Usted puede ser mago por ahí, pero yo no creo en eso. El único que puede escudriñar mi corazón y el suyo es Dios. Ni Satanás, ni a él se le ha dado la potestad de saber lo que hay en su corazón. Solamente Dios tiene. Satanás nos observa y dependiendo de lo que estamos hablando, dice la Biblia que de lo profundo de nuestro corazón habla la boca. Entonces, dependiendo de lo que usted está hablando y dependiendo de lo que usted ve en su teléfono, en público o a escondidas, entonces él puede ver eso y él ya sabe que le gusta a usted. Y en base a lo que él está viendo, que usted le está mostrando, entonces él hace una estrategia junto con los demonios. ¿Para qué? Para crearle procesos en su vida, para que usted y yo no vayamos en contra de ¿quién? De Dios. Así funciona esto. Pero el único que tiene el poder para ver su corazón, el único, es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en la forma que Dios nos creó a nosotros y nos dio esa animidad dentro de este cuerpo, en la forma que yo con usted me comunico, si yo quiero darle un afecto a usted personal, ¿qué yo hago? Le doy un abrazo, o le estrecho la mano, o nos damos un beso. Dependiendo de la cultura, las mujeres se besan con las mujeres. Dependiendo de la cultura, los hombres se besan con los hombres, para allá, para Asia. Y dependiendo de la cultura, un beso es muy poquito. La gente se besa con 2 besos. Culturalmente. Hay miles de culturas. Hay otras culturas que no te me pegues. How? No sé, en África o solamente. Hay muchas culturas. Hay culturas que no se dan ni siquiera la mano. Hay otra cultura que si tú no le das la mano, lo estás ofendiendo. Hay muchos, debajo del cielo, lo que más hay gente que piensa diferente. Pero el tacto, Dios lo creó como parte de nuestro sentido para que usted y yo nos podamos topar y comunicarnos cuerpo a cuerpo. Los ojos es otra cosa, como la nariz, el gusto y el oído son 4 sentidos más que tenemos para uno hacer contacto con lo exterior. La pregunta mía es, si Dios nos creó de esa manera para que intervengamos unos con otros, ¿qué forma Él ideó en su mente para que usted y yo? Porque estos sentidos se funcionan entre quienes, entre la gente que son palpables, entre lo físico, lo que podemos ver, lo visible. Pero dice la Biblia que Dios es un Dios invisible. ¿Cuál fue la técnica, cuál fue la forma que Dios ideó para yo, que estoy acostumbrado todos los días a saludarte con la mano, a darte un abrazo, a sentir si tú tienes fiebre o estás frío? Para yo, con tus ojos, con la expresión de los ojos, uno dice muchas cosas, uno habla muchas cosas. Pero yo no veo a Dios. ¿Cómo Dios quiere que yo le conozca? Y cómo Dios quiere, cuál es la receta que Dios me dejó en su palabra para yo saber cómo yo interactuar con un Dios invisible.
¿Cómo yo sé que Dios está guapo o está alegre conmigo? ¿Cómo yo sé que Dios está a favor de un proceso de mi vida o está en contra? ¿Cómo yo sé? Hay formas que yo mismo humanamente no entiendo y lastimosamente eso entra al seno de la iglesia. Hoy en día lo que más hay es hijos de Dios que no tienen ni idea de cómo hacer clic con el Creador. Estamos en la iglesia, venimos, alaba a Dios, alaba, nos sentimos gozosos en la adoración, damos ofrenda, escuchamos al predicador que está aquí de pie en ese momento, nos mandamos textos en la semana, Dios te bendiga, florcita, ojito, besos, corazones. Sí, pero no sabemos quién es Dios. No conocemos a ese Dios creador. Ni tenemos la forma. Pastor, ¿cómo yo topo la mano de Dios? Si Dios es un Dios invisible, sin cuerpo. ¿Qué hago hoy como iglesia para yo saber de que realmente cuando yo cierro mis ojos y oro, cómo yo sé que Dios me está escuchando de verdad? ¿Hacia dónde en el día de hoy yo quiero que a través de su palabra podamos ver qué Dios nos enseña de cómo nosotros podemos irnos a conocer de verdad a ese Dios que decimos que es nuestro Salvador y que no se convierta más en un check mark? ¿Saben lo que es un check mark? ¿Ustedes ven esa flechita verde? Me levanto en la mañana, me cepillé los dientes, check mark. En la mente, tenemos una lista en la mente. Voy al sanitario, los que van al sanitario en la mañana, check mark. Llego al cuarto, me sequé el agua con la toalla, check mark. Me puse la ropa, calenté el carro, check mark. Cogí el lunch para mi trabajo, check mark. Me monté en el carro, check mark. Llegué a mi trabajo, check mark. Dios, check mark. ¿Dios es un check mark en su vida? Oré, check mark. Leí la Biblia, check mark. ¿Dios es un Dios de check mark en su vida? ¿A qué Dios estamos conociendo de check mark? ¿Cuál es el Dios nuestro? ¿Hacia dónde vamos como iglesia a hacerlo? Y yo pregunto, ¿será que la iglesia, como iglesia, nos hemos equivocado por tanto tiempo en cómo conocer a nuestro Dios? Como el pueblo de Israel conocía a Dios en el pasado, ¿cómo lo conocía? ¿A través de qué conocía Israel? ¿Cómo conoció Israel a su Dios en el desierto? ¿Cómo era que él conocía a Dios? ¿Cómo Dios se les revelaba? ¿Cómo Dios se les revela todavía hoy en día a la iglesia? ¿Qué parentesco de revelación Dios continúa repitiendo? ¿Qué patrón está Dios repitiendo desde Israel? Cruzó al tiempo de Cristo y después a la iglesia, y que todavía Dios le enseña a uno formas de cómo conocerlo. ¿Cuál ejemplo veo en la Biblia para poder entender este concepto de poder conocer a Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias. A veces nuestras vidas están envueltas en un balance, mi Señor, de si te conocemos o no conocemos. ¿Estás acompañándonos o no estás acompañando? ¿Hacia dónde, mi Señor, en el día de hoy? Tu palabra nos va a revelar que a través de muchas formas tú te revelas a tu creación, y una de ellas, mi Señor, muchas veces son las que menos queremos entender. Bendice la iglesia en esta tarde, que tu palabra, mi Señor, sea siempre nuestra autoridad sobre todas las cosas, y que podamos entender, mi Dios, que definitivamente tú sigues teniendo el control en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hay una historia que yo hablé en el 2000, por primera vez, 2017, en el primer año de la iglesia. Es una historia que está puesta en un CD que el hermano pastor Rafael Jiménez, consejero matrimonial, y esta historia es de un grupo de personas que representan a un laboratorio. Ellos se fueron
a unas tierras cerca del Amazonas a buscar un tipo de planta que ellos necesitaban para ellos crear una fórmula para una medicina aquí en Estados Unidos. Este laboratorio pagó una comisión de científicos y de médicos que se fueron hacia el Amazonas. Y allá en el Amazonas, mientras iban siendo conducidos por personas que le decían, mira, esa flor no es común, esa flor se da a la orilla de los arrecifes de los ríos. No sé si dije la palabra correcta. Arrecife tiene que ver con costa en mar. Pero en estas montañas que hay estas cascadas, allá abajo en el río, en la bajada del agua, hay flores que nacen pegadas a la tierra en la catarata. Y ahí es que se consiguen. Y para uno llegar allá abajo, eso es alguien especial que tiene que ir a buscarla. Encontrar la flor hasta allá abajo, que la vieron con binoculares, y dijeron, mira, aquella es la flor. Pero ¿quién de nosotros vaya a bajar a buscarla? Porque nosotros somos científicos, somos médicos, nosotros no tenemos ni siquiera la habilidad de bajar por soga. Y por ahí corría en ese lugar un niño de unos 13 años y le pidieron al niño que le iban a pagar para que fuera a buscar la flor. Y le dijeron, mira, para que sea más fácil para ti, coge esta soga, amárratela en el cuerpo y nosotros vamos a bajar la soga para que tú llegues hasta donde está la flor, la agarres y nos la traigas. Y el niño dijo, denme un momentito, yo lo voy a hacer, pero denme un momentito. Y el niño se fue a un lugar y vino con un hombre como de unos 45 años. Y él le dijo, yo voy y busco la flor, pero tengo una condición, que quien agarre la soga sea este hombre. Este hombre es mi papá. Para que ese niño tuviera la confianza de que su papá iba a hacer lo imposible para que esa soga no se rompiera ni se cayera, porque si se caía se iba a morir el niño. Tenía este papá que desde que el niño nació hasta los 13 años haber depositado en él confianza, amor, cariño, protección, dependencia. ¿Cómo conocía ese niño a su papá? Como el papá protector, como el papá que lo guiaba bien, como el papá quizás fuerte, porque en varias ocasiones le demostró que era más fuerte que él, porque tú eres un chiquillo todavía. Aunque aquí ya hay jóvenes que le toman el pulso a los papás. Yair ya acaba con Edward. Sí, no, Yair está ahora mismo, óyeme, musculoso, estos chicos. Pero a donde voy es, este papá tuvo que en el caminar demostrarle a su hijo, para que confiara en él y para que supiera quién es él, tuvo que en el caminar demostrarle los atributos y sus cualidades de papá defensor y proveedor y guiador y cuidador, para que él pudiera decirle a esos extraños, yo voy a bajar a buscarla, pero con una condición, de que el único que puede agarrar esa soga e irla bajando poco a poco es este hombre. Ese hombre es mi papá. En el día de hoy, hermanos, Dios ha traído este mensaje a la mesa de la iglesia porque yo quiero que usted empiece a conocer a su Dios de la manera correcta, según la Biblia nos enseña. Señor, no me mandes una enfermedad. ¿Por qué yo estoy enfermo, Señor? ¿Por qué usted cree que Dios permite que usted, siendo su hijo, y que dice la Biblia que nos ama más que a nadie porque mandó a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros? ¿Por qué usted cree que Dios permite procesos de enfermedad en su vida? Porque Él quiere que usted lo conozca como su sanador. Porque si usted no se enferma y sufre el dolor de que está enfermo y sufre el dolor físico de esa enfermedad, y usted no experimenta esa angustia de que cuando yo me voy a sanar, o esa angustia de que los médicos dicen tú no tienes solución, te vamos a desahuciar porque la medicina no tiene cura para ti, ¿de qué manera Dios se te va a revelar y tú vas a conocer y vas a saber quién es ese Dios que para nosotros es el Dios sanador? ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios sana.
Pero eso está ¿dónde? En tu mente. Pero en el momento que tú crees que Dios sana de verdad, es cuando te enfermas. Y aún así nos enfermamos y creemos más en la medicina y en los médicos que saber convencernos de que Dios está trabajando en nuestro cuerpo. El viernes pasado, como parte de uno de los temas, estamos tratando algunos nombres en los cuales el pueblo de Israel le decía a su Dios. Y yo voy a leer unos cuantos que tengo acá. Usted sabía, y los que no vienen aquí los viernes se están perdiendo de esto, hermano. Miren, el pueblo de Israel llegó un momento después que Moisés estuvo con ellos en el desierto, que ellos pronunciar el nombre de Dios para ellos era delicado. Ellos tenían temor de pronunciar muchas veces el nombre de Dios, porque cada vez que pronunciaban el nombre de Dios, ellos pensaban, porque no conocían a Dios, ellos estaban en el proceso de conocerlo, pero por no conocerlo, ellos cada vez que veían a Dios, lo veían haciendo cosas grandes, tanto cosas buenas como cosas de destrucción. Dice la Biblia que ellos vieron cuando el mar rojo se abrió frente a ellos, ese Dios invisible que no conocían. Pero también vieron en la falda del Sinaí, como dice la Biblia, que Dios sepultó vivos a los hombres de Coré y los que estaban haciendo un sindicato en contra de la voluntad de Dios. Y el pueblo vio cómo la tierra se abrió y se los tragó vivo a ellos por mano de Dios. Tenían temor. Y cada vez que hablaban de Dios, veían que el monte humeaba y habían truendos que estaban allá arriba. Ese Dios creador al que ellos estaban empezando a conocer y a seguir. Ellos tenían miedo de pronunciar: yo soy el que soy. Entonces, ¿cómo comenzaron ellos a hablar de Dios entre ellos? ¿Y cómo comenzaron ellos a referirse a la persona de Dios dentro de una conversación? Si tenían miedo de pronunciar el nombre de Dios. Entonces ellos comenzaron a tener un conocimiento práctico. Y voy a hacer un paréntesis ahí. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, describiendo la persona del Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice el pasaje, y la vida era la luz de los hombres. Y por ahí empieza a describir. En el versículo 10 dice: y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y en verdad. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y en el versículo 12 se extiende la gracia salvadora para todo el planeta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, el verbo implica, en la oración en español o en cualquier oración de cualquier idioma, el verbo, ¿qué es? La acción de ¿quién? Del sujeto. La acción del sustantivo. En otras palabras, Juan me está diciendo que al Dios que nosotros creemos es un Dios que Él mismo es acción en Él mismo. Que no es un Dios que, aunque es invisible en la forma que ese Dios se ha manifestado desde Adán hasta el día de hoy, es haciendo algo por usted y por mí y por toda su creación. Entonces, con esa explicación, usted va a tener ahora mismo entendimiento de lo que yo voy a leer. Algunos nombres de Dios que el pueblo de Israel usaba en el desierto y allá mismo en Canaán para referirse a ese Dios. Rojí. Cuando un hebreo o un judío le decía Rojí a otro en una conversación, estaban hablando de que el Dios creador era un Dios amoroso. Mostraba amor para su creación. Yashagal era, no, ojalá que yo lo esté pronunciando bien, y ojalá que los judíos no me crucifiquen mañana, lo despachen mío donde yo trabajo, cuando escuchen la predicación.
Oscar lo está haciendo mal. Y yo le mandé un mensaje hoy para que me dijeran cómo se pronuncia. No sé. Yo no sé hebreo, hermanos, pero ok, más o menos. Yashagal, cada vez que ellos decían eso en una frase, conversando un judío con otro, lo que significaba para ellos era que el Dios era su Salvador y su Redentor. Ellos no decían yo soy el que soy, ni quizás Jehová decían porque tenían miedo, sino que le ponían un nombre de una acción de un verbo o de una representación. Adonai, que es uno de los famosos que conocemos. El Señor, Jehová es mi Señor. Tesuri, Él es mi roca. El Shaddai es otro de los nombres que más conocemos. El omnipotente, el todopoderoso. Elión, el Dios altísimo. Shammah, el Señor está aquí o está allí constantemente. Shalom, paz y totalidad absoluta. Jehová Jireh, el Señor proveerá. De cada vez que ellos mencionaban estos sustantivos, verbo en acción, era porque ellos estaban representando una providencia, un cuidado de Dios. Así como el niño conocía a su papá, con lo cual él dijo, no, espéreme, que sea mi papá que agarre la soga. Yo a usted no lo conocí. Si le peso mucho, ustedes me van a soltar y me van a morir. Pero mi papá va a hacer lo imposible para que esa soga ni se rompa, ni yo me caiga y me muera. Hermano, ¿hacia dónde el día de hoy es posible que usted esté atravesando por un problema en su vida que yo no lo conozco? Y usted tiene años muchas veces orando por el mismo problema. Y usted, dentro de su conciencia y su comunión con Dios, usted está entendiendo, pero pastor, yo soy fiel a Dios. Pastor, yo no me he dejado de congregar en la iglesia. Pastor, yo oro todos los días y yo leo la Biblia en mi casa. Pastor, yo soporto los ministerios dentro del gozo que me da ofrendarle a Dios. Pastor, yo me involucro en la iglesia para servir, pero yo tengo años orando por ese problema y no salgo del problema todavía. Tengo un familiar adicto a las drogas. Tengo un familiar que tiene cáncer. Tengo un primo que está inválido hace más de 15 años y él servía al Señor en el pasado. Y yo veo que él tiene un problema degenerativo en sus huesos, que ahora no puede caminar. Y nosotros hemos hecho de todo y no tenemos solución ni respuesta de parte tuya. Señor, yo tengo una hija que se me fue de la casa, un hijo que se me fue de la casa. Señor, yo no tengo trabajo fijo. Tengo en este país 15 años y no salgo de 50 trabajos porque todos los días me botan de uno. Señor, ¿en quién creo? ¿En quién confío? ¿Quién tú eres? Y tú no dices que tú vas a ayudar a tus hijos. Hermano, todos estos problemas que nos pueden estar llegando y procesos de nuestra vida, no es porque Dios no nos ame, como el enemigo muchas veces nos pone en la cabeza. Y muchas veces ni siquiera es como consecuencia de pecado, aunque nosotros tenemos textos bíblicos donde vemos que Dios también nos castiga, sí, pero muchas veces no es por eso. Dios quiere que tú le conozcas a Él, quién es Él, a través de una dependencia, a través de una providencia de Él. Él quiere que tú le conozcas. Pero pastor, ya en el pasado Él me ha concedido las peticiones que yo le he hecho y ya yo conozco un poquito a Dios. Porque hermano, usted y yo nunca vamos a terminar de conocerlo. Dios es infinito. Pero sí Él nos da pautas para uno acercarse un poco al conocimiento que Él quiere que tengamos de Él, para adorarle y para buscarle. Pero aquí en la Biblia hay una receta en la vida de Job, que es la que quiero tratar en el día de hoy. Hay una receta que yo estoy notando de la vida en particular de Job, y que es posible que Dios haya puesto esta receta de esta forma en Job, para que en el día de hoy, a través de leer a Job, usted y yo podamos entender, aparte de usted venir a la iglesia, aparte de usted venir a cantar, dar ofrenda, escuchar al pastor que habla mucho, aparte de todo esto, quizás a usted le falta algo que Job hizo.
y que usted todavía no está haciendo para que Dios pueda contestarle la oración con punto y coma, como usted lo está pidiendo? Y yo quiero irme a la historia de Job. Ya se han leído los dos textos, voy a ir al texto específico, pero quiero hacerle un poco de historia. La historia de Job que todo el mundo conoce. Job era, hermano, un hacendado con plata en su época. Job tenía una familia grande. Digo, no sé si para usted 10 hijos es mucho. No sé. Hay familias que cuando tienen 10 ahí que están arrancando. Y después 15 y 16 muchachos. Yo les contaba, creo que era a Giovanni, a algunos hermanos, que de mi papá yo tengo nacieron y se criaron 17 tíos y mi papá el número 18. Eran 18 hijos. Mi abuela tuvo 20 embarazos, pero ella perdió 2 niños en la barriga y nacieron 18. Entre ellos mi papá, que no era el menor, pero era uno de los pequeños. 21 años sin cintura, mi abuela. Porque no bien salía de un embarazo y en riesgo venía el viejo, ¡pac! Óyeme, otra vez esa barriga a crecer. Mi abuela le contaba a mi mamá que ella duró casi 20 años que no pudo ponerse un pantalón. No, era en bata todo el tiempo y en falda. Porque la barriga todo el tiempo estaba creciendo. No es como ahora. Ahora las embarazadas, tú ves que les ciñen unos pantalones especiales que la parte de adelante es engomado y soporta el crecimiento de la barriga y no molesta ni al bebé ni a ella. Pero eso es ahora, 20 años atrás. Pero imagínense, 80 años atrás, eso no existía. Esa temática de la ropa moderna. Hermano, tantos hijos. Cuando mi papá se casa con mi mamá, él veía que todos sus hermanos, mis primos, los tíos míos, tenían 13, 11. Por eso es que de primera generación somos casi 300 primos. 18 por 13, por 10, por 15. Yo tengo una tía que ahí casi alcanzó a la abuela. Y cuando mi papá se casa con mi mamá, él venía como con ese pensamiento. Y mi mamá le dijo: yo soy gallina de calidad, no ponedora. Así que 3 y no más. Hermano, y somos 3, mis 2 hermanas y yo. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Miren. Job tenía 10 hijos, dice la Biblia. Parece ser que los hijos de Job no estaban bien con Dios, aunque Dios sí lo estaba. Y Dios enjuició, yo creo eso, Dios enjuició a sus hijos. Porque dice la Biblia que cada vez que hacían fiestas, Job se levantaba con la preocupación y hacía un holocausto a Dios. No los hijos lo hacían, lo hacía Job, dice la Biblia. Por si acaso, Señor, uno de mis hijos en la bebedera y con las mujeres en la fiesta te ofendieron, yo quiero que tú con este cordero lo perdones a ellos. Parece como que los hijos de Job no estaban bien. Imagínate, hijo de papi y mami, podrido en dinero. En esa época, Job tenía muchísimos camellos y tenía muchísimas ovejas y tenía sirvientes en su casa y mucha comida. Era un hombre hacendado. Ese era el Job. Y de ese punto, en un solo día, hermanos, en un solo día, hermano, un solo día, ni siquiera, oren por mí porque tengo un hijo enfermo y dentro de 3 meses, oren por mí porque está grave y en 6 meses, hermano, oren por mí porque se murió. No, en un día lo mató a los 10. Y en un día, esa riqueza que no estaba contada en monedas de oro, sino que la riqueza era por las propiedades que tenía Job en animales y en camellos. En un día, dice la Biblia, que no bien un siervo llegaba donde él y decía: llegaron unos asaltantes y mataron a todos los siervos, solamente escapé yo, y se robaron todo el ganado. Y Noé se acababa de hablar, dice la Biblia, entraba el otro y decía lo mismo. Y Job quebró en un día y perdió sus 10 hijos completamente en un día. No le bastó a Satanás seguirle pidiendo al Señor que aumentara el proceso para que ese Dios que Job dice en el siguiente capítulo, ese Job que dice que de oídas te había oído, pero ahora te conozco de verdad. ¿Por qué Job decía eso? ¿Por qué Job dijo eso? Que de oídas te conocía y ahora
te había oído y ahora te conozco. ¿Saben por qué? Porque Job estaba viviendo la misma vida que usted y yo vivimos hoy. Nada más conocemos a Dios de oída. Oh, sí, Dios es bueno. Oh, sí, Dios es amoroso. Oh, sí, Dios me ayuda. Sí, de oída. Porque usted y yo crecimos en un evangelio que de los púlpitos eso es lo que se predica. Pero ¿conocemos a ese Dios sanador? ¿Me está entendiendo por qué Dios a veces permite que usted se enferme? Porque a Dios le interesa que ese Dios de oído que usted y yo conocemos, porque nos lo predican bonito de aquí del púlpito, conozcamos a Dios de verdad como nuestro sanador. ¿Por qué, Señor, tengo 3 meses que no trabajo y ya la cuenta del banco, ya los hermanos están cansados de verme pidiendo por un trabajo? Señor, ¿qué voy a hacer? Y tú no eres mi Dios. Sí, pero yo quiero que tú me conozcas como tu Dios proveedor. Tú tienes que descansar en mí y esperar en mí, porque tú de oídos me conoces. Muy bien, la iglesia, oh, qué lindo todo esto, qué bonito. Sí, eso es de oído y de mente. Pero yo quiero que tú me conozcas como tu Dios proveedor. Y tú tienes que depender de mí. Y te voy a dar una noticia, no son 3 meses, no. Te voy a tener sin trabajo 1 año para que te dobles rodillas y me conozcas que yo te voy a proveer. No te mortifiques por el día de mañana, dice la Biblia. Yo hoy, como tu Dios, te voy a proveer. Ese es el Dios que la Biblia nos enseña. El Dios que es un verbo en Él mismo, en acción. Oh, pastor, que tengo un problema, que mis mejores amigos se alejaron de mí y me han dejado. Dice la Biblia que Job dijo que hasta los sirvientes de él. Hermano, hay un versículo que me llama la atención. Yo no sé si eso esté pasando en su casa. Y si eso pasa en su casa, en la tienda de dólar venden muchas cosas para la boca. Pero dice Job que la mujer de él, el aliento de su boca, ella no quería oler. Lo dice, lo leímos hace un rato. Todos los amigos se alejaron de él. Todos los conocidos le tenían asco, porque la sarna que a Job se le pegó hedía, hermanos. Y dice él que ya los chicos que saben de eso, Yair y Kendrick, que saben de músculo, hermano, dice Job que la carne y la piel se le pegaron a los huesos. Cuando eso sucede, hermano, es porque usted te ha vuelto un arenque de flaco. Se secó. Yo imagino que Job parecía una carabela, con los ojos aquí atrás. Y encima de eso una sarna que con lo único que se le quitaba la picazón era sentándose en ceniza caliente. Pero Dios quería que Job no siguiera conociendo a ese Dios de los holocaustos, ese Dios de que su papá le dijo, no, tú vas a conocerme, Job, quién yo soy. Y a partir de ahora, tú me vas a conocer como el Dios sanador y el Dios restaurador, porque todos tus hijos que tú perdiste, te los voy a hacer para atrás y mejores que lo que tenías. Y todos los bienes que tú tenías, te los voy a multiplicar, porque yo soy el Dios proveedor que tú no conocías. En el día de hoy, yo quiero que usted se enfoque en entender quién es Dios para usted. ¿Quién es Dios para usted? El Dios que nos predican los pastores, el Dios de las iglesias, el que está aquí en nuestra mente, ahí rondando en ese Dios que es un brujo, que tiene una varita mágica que yo le pido y él me da. Sí. O el Dios que es la persona que la Biblia me describe, que dentro de los procesos de dolor Él quiere que tú conozcas quién es, porque Él te va a sacar de todos tus tormentos, porque es su promesa. Él te va a sacar de todo tu dolor. Ahora, aquí hay algo que es lo que no nos gusta hacer, que enseña la Biblia, y es la parte dentro del mensaje quizás que lo va a incomodar más a usted, lo va a sacar de su comodidad. Miren lo que dice. En el capítulo 42 que leyó el hermano Antonio, hay algo que narra que por el mal consejo que tuvieron los amigos de Job. Job tuvo 3 amigos: Elifaz, Bildad
y Zofar. Eran 3 amigos de Job, que en parte de los capítulos de la Biblia lo vemos interactuando con Job dentro de esta desgracia que Job decía que tenía. Al punto tal que hasta la mujer de Job le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Porque estaba cansada ya de atender a ese enfermo que todavía seguía creyendo dentro de la enfermedad que había un Dios vivo. Y los amigos de Job también lo malaconsejaron para que dejara de creer en Dios. Y por ese mal consejo Dios le manda juicio a los amigos. Pero le dice a los amigos: mira, ustedes van a caer en desgracia conmigo como Dios, por como ustedes fueron. Lo único que tienen ustedes es que arrepentirse de lo que estaban ustedes diciendo y queriendo que Job hiciera. Y vayan donde el mismo Job y díganle a Job que levante un holocausto para ustedes 3. A ver si yo me acuerdo de ustedes. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia en los versículos que leímos. Y en estos textos que leímos, dice la Biblia que aquí viene la parte. Miren, hermanos, ojalá que ustedes entiendan el orden cronológico. La palabra cronológica es tiempo. ¿Qué pasó primero y qué pasó después? Dice la Biblia que Job, dentro de su aflicción, versículo 10, dentro de su aflicción y todavía dentro de su piel que se estaba dañando todos los días más, y dentro de haber perdido tantas libras, y Job estando en su estado de enfermedad, y Job estando en su estado de depresión espiritual quizás, y Job estando en su estado de desgracia, él no dejó de obedecer la voz de Dios en querer levantar holocausto para sus amigos. Y después dice la Biblia en el texto cronológicamente que después que Job hizo esto, que sirvió a su Dios aún en desgracia, que él que quizás no se podía ni levantar muy bien ni caminar, y quizás tembloroso porque no tenía carne, dice la Biblia. Job estaba vuelto hueso, y con el dolor y con el corazón destruido por todos los amigos y familiares que se habían ido de él. Hermanos, en ese proceso de quiebra espiritual y quiebra física y quiebra económica y dolor por tiempo, porque no dice la Biblia cuántos años duró con esto, ni cuántos meses. No recuerdo si la Biblia habla del tiempo, pero en ese tiempo de dolor, de quiebra, de enfermedad, de que ojalá yo me muera, yo te le voy a decir una cosa, hermano. Yo no tengo la fe de Job. Si a mí me pasa eso, que mi mujer se aleja de mí, que mis hijos se mueren, que pierdo la iglesia, que pierdo mis familiares, Señor, mátame. Créame, yo no tengo fe para eso. Yo no sé si usted tiene fe o usted es muy espiritual. Yo no tengo fe como pastor. Si yo lo pierdo a ustedes, pierdo a Joanna, me matan a mis hijos, me voy en quiebra, bancarrota económicamente, no tengo nada, no tengo dónde vivir, y encima de eso una sarna, y de esta figura me pongo en 70 libras. Hermano, Dios llévame. Yo no aguanto esto. No aguanto. Yo no sé si usted aguanta. Si usted aguanta, gloria a Dios. Yo no aguanto. Señor, llévame, o yo mismo voy a hacer, o yo mismo me voy a ir yo solo. Y me fui. Pero dentro de esa desgracia de Job, dice la Biblia que todavía en el corazón de Job había el deseo de servir a Dios y representarlo en la tierra. Porque él hacer un holocausto para sus amigos significa que él estaba representando a Dios aquí en la tierra en un mandato que Dios le dio a él, de que levantara un holocausto para sus amigos. Hermano, ¿cuáles de nosotros cuando estamos en desgracia o en enfermedad todavía queremos servir a Dios? O quizás el proceso es: Señor, sáname, que después que tú me sanes yo te voy a servir. Eso es lo que hacemos. Señor, sáname, dame trabajo, yo quiero un carro, yo soy ilegal en este país, o yo soy inmigrante, mira, ya conseguí licencia. Señor, provéeme un carro, que después que yo tenga el carro yo te voy a servir. Señor, después que yo tenga trabajo yo te voy a servir. Señor, después que yo me gane todas las semanas $800, es que yo te voy a poder dar mi diezmo, porque ahora mismo con los 500 no me da. Después de, y estamos dejando
el servicio de Dios después de, y negociando con Dios un milagro antes de. Eso no fue lo que hizo Job. Dice la Biblia que Job, dentro de su desgracia, él seguía con el sentimiento de querer servir a Dios. Y cuando Dios vio que aún dentro de su desgracia, él le sirvió en obediencia, miren lo que hizo Dios con él. El último pasaje de la Biblia de Job, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Después que él oró por sus amigos, Dios le quitó la aflicción. Después que tú me serviste, te voy a escuchar. Usted y yo conocemos gente que están enfermas hace tiempo. Aquí mismo, en el seno de la iglesia, tenemos una familia conocida que tienen chicos, hijos que están en desgracia, literalmente. Que no solamente nosotros, hay cientos de personas y hermanos y varias iglesias orando por ellos hace años. Y nosotros mismos a veces nos preocupamos, Señor. A mí me pregunta, pastor, ¿por qué que un muchacho joven, por qué no se sana? ¿Por qué Dios no lo sana? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para que Dios? Quizás usted y yo no tengamos que hacer nada. Él tiene que hacer para Dios dentro de su enfermedad. Dentro de su enfermedad, él tiene que decir: yo voy a servir a mi Dios incondicionalmente, aunque yo esté inválido, aunque yo tenga cáncer, aunque yo tenga lo que tenga. Señor, yo te voy a seguir sirviendo y voy a esperar en ti. Si tú quieres sanarme, tú me vas a sanar. Pero tenemos que irnos a esa mentalidad de saber quién es Dios, al Dios que estamos sirviendo. Dios es un Dios de acción y Él requiere una iglesia también de acción. No podemos quedarnos tranquilos. Dios requiere una iglesia de accionar. Así como Cristo accionó como verbo y murió por nosotros, Él está requiriendo una iglesia que no esté sentada dentro de sus desgracias personales. Porque todos tenemos nuestras desgracias, hermanos. Y quizás el término de desgracia es un poquito crudo, pero nuestros problemas, vamos a ponerle. Todos tenemos aquí en esta iglesia, cada uno a lo interno personal o cada uno a lo interno de su familia tiene sus temas, que tenemos años bregando con esos temas. Y no salgo de una, no doy pie con bola, pastor. No salgo, y ora, y usted nos llama y nosotros respondemos y nos consta. Sí, pero quizás Dios está esperando algo más de ti. ¿Qué es, pastor? Pastor, ¿usted sabe lo que Dios está esperando? Te tengo una noticia, yo no lo sé. Tú tienes que arrodillarte y tú mismo con tu Dios conocer a tu Dios, que se te va a revelar. Porque yo como pastor lo estoy conociendo poquito a poquito en mi vida. Y quizás la receta que Dios me esté dando a mí con mi familia sea diferente a la tuya. Arrodíllate y pídele a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Dime por qué yo estoy atravesando esto y qué tengo que hacer antes de que tú operes el milagro. Yo no voy a esperar el milagro, Señor. Yo te voy a seguir sirviendo incondicionalmente. Guíame tú como mi Dios. Espíritu Santo, que moras en mí y que yo soy tu templo y que yo soy tu casa y que tú habitas en mí. Revélate a mí. Yo no quiero que te me revele a través del pastor, porque el pastor tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Revélateme tú a mí. Porque a Job todo el mundo lo abandonó. Job no tenía revelación de nadie. El mismo Dios se le reveló a él. Y es el mismo Dios que usted ha elegido como Dios. El mismo Dios. Yo puedo, claro, como pastor, es mi responsabilidad guiarlo y orar por usted. Pero yo no soy más que Dios, imposible, es una herejía. Usted tiene a ese Dios poderoso, a ese Dios proveedor, Jehová Jireh, Adonai, El Shaddai, ese mora en usted. Pero usted tiene que conocer ese El Shaddai en su vida, ese Adonai, ese Jehová Jireh, conocerlo en su vida para que usted diga como dijo Job: de oídas yo estuve en las iglesias escuchando predicaciones y el pastor me refregaba y escuchando y iba a cantar. Ese era el Dios que yo conocía. Señor, yo quiero conocerte tal como tú eres. Revélate a mi vida.
Después de eso, hermano, prepárese, porque la abundancia de lo que Dios tiene preparado en su vida va a ser mucho más de lo que usted estaba esperando. Porque Job ni se imaginaba que Dios le iba a dar hijos, y no hijos cualquiera, hermano. Dice él que las hijas de Job eran las mujeres más bonitas de la zona. ¿Lo dice ahí el texto? No invento mío. Le dio hijos mejores que lo que tenía. Le multiplicó económicamente en bienes lo que él tenía. El anterior tiempo de Job no fue nada comparado con lo que Dios le dio. Pero Job dijo, dentro de mi dolor y mi enfermedad, yo no voy a maldecir a Dios, ni voy a dejar de servirle. Y hermanos, esa es la receta que tiene la Biblia en el día de hoy para nosotros. Tenemos que luchar por conocer a ese Dios de verdad. Y yo te le aseguro, porque la Biblia lo dice, que el día de ayer y el día de hoy no va a hacer nada con las cosas que Dios le va a dar a usted mañana, con las promesas que sus hijos van a ver. Porque dice la Biblia que Job era ya un hombre de edad cuando le pasó esto. Pero dice la Biblia que Dios le aumentó 100 y pico de años más. Y vio sus hijos casarse, vio los nietos, vio los bisnietos y los tataranietos hasta la 4ª generación. Y murió, dice la Biblia, lleno de días y de vida. ¿Usted cree que usted puede alcanzar eso de parte de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Usted lo puede en el nombre del Señor y para su gloria. Pero tenemos un compromiso personal, usted y yo, que tenemos que hacer con ese Creador, ese Dios, que estamos ya cansados de escucharlo de oídos, pero que todavía no le conocemos. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor. Difícil a veces uno pensar en todo esto, mi Dios. Es difícil. Nuestra humanidad, mi Señor, se va en contra de ese sueño que tú tienes con tus hijos, de que sean más íntimos contigo, mi Señor, y te pedimos perdón por eso. Nosotros no podemos, mi Señor, ocultarnos de ti, porque tú nos conoces bien a nosotros. Por muchos años, mi Señor, te hemos conocido de oídos. Hemos intentado, mi Señor, servirte lo más que podemos, pero todavía, mi Señor, no te conocemos. Yo quiero que tú te reveles, mi Señor, en esta iglesia a cada familia. Que tú puedas, mi Señor, hacer de esta iglesia realmente, mi Dios, el cuerpo de Cristo. Que dejemos, mi Dios, de imitar el querer ser cristiano o parecernos a alguien. Al único que tenemos que parecernos, mi Señor, es a ti como nuestro Salvador. Estamos llenos de actividades. Estamos proyectando videos a través de diferentes plataformas, quizás para llegar a aquellos que no te conocen bien. Pero mi Señor, tú no eres esto. Tú no eres las plataformas de internet, tú no estás en ellas así. El conocerte a ti, mi Dios, va mucho más allá de uno solamente predicar un evangelio vacío. El evangelio tuyo, mi Dios, es un evangelio que está vivo. Es un accionar. Es poner en función el sustantivo, el sujeto de la oración, mi Señor, en un accionar que es el verbo. Y tú eres el verbo perfecto. No permitas, mi Señor, que el enemigo nos siga engañando. Somos tu iglesia. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Y dentro de este caminar tenemos que conocerlo a ustedes como Trinidad. Gracias por el Santo Espíritu que está siempre con nosotros y nunca se aparta. Permítenos, mi Señor, conocerlo más.
navegar dentro de la fragancia de una atmósfera de gracia, mi Señor, que es lo que nos compete a nosotros en la comunidad entre nosotros. Que el amor siga creciendo entre los hermanos. Que la unidad, mi Señor, no se aparte de esta iglesia. Y que sigamos, mi Señor, proyectando a Cristo con nuestras manos, nuestros pies, con nuestro andar, con nuestro querer, mi Dios. Yo no sé a cuál de ustedes le llegó este mensaje. Yo no sé si usted tiene algún problema hace muchos años por el cual usted está cansado de orar ya. Yo no sé si usted está envuelto en un sentimiento quizás incorrecto de no saber quién es su Dios. Pero yo quiero en este día, hoy, yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted venga aquí, acérquese aquí adelante. Si usted cree que todavía usted no conoce a su Dios, venga. Yo quiero por lo menos iniciar una oración con usted y que usted esta oración la termine en su casa a solas con Dios. Pero déjeme como pastor iniciarlo en el día de hoy. Yo quiero que usted se acerque. Si tiene un problema, venga, acérquese a Dios. Yo quiero orar por usted. Venga. Cualquiera que sea su problema que tenga. Si usted no conoce a Dios, yo creo que hoy es el día de usted poder decir, ¿sabe qué, Señor? Perdóname. Yo quiero empezar. Yo quiero comenzar a conocerte un poco más. No quizás como me ha enseñado el pastor, no quizás como me ha enseñado otra gente. Ok, aquí uno humanamente hace lo que puede, pero si usted no ha conocido a Dios todavía, como debe conocerlo, venga, acérquese. Usted es una hija, un hijo de Dios, gloria a Dios por eso. Pero quizás usted tiene temas en su vida que todavía están ahí con los que usted está luchando todos los días. Haga un pacto con Dios en el día de hoy y venga, acérquese. Y dígale, Señor, yo no entiendo mucho de esto, pero yo quiero acercarme más. Y yo quiero empezar un andar nuevo de conocerte realmente como tú eres. Nunca usted y yo vamos a terminar de conocerlo. Dios es un Dios infinito. Pero que Dios quiere que le conozcamos lo que más se nos necesite acerca de lo que Él tiene un plan para nosotros. ¿Alguien más quiere pasar para llorar por Él? Vamos a orar por José. Ven, José. Padre, una vez más, mi Señor. Qué bueno, mi Dios, el poderte conocer un poco mejor. Tú eres un Dios infinito, somos una creación finita, donde nosotros y nuestra mente y nuestro corazón nunca va a poder alcanzar, entenderte ni comprenderte. Pero sí, mi Señor, cada uno tiene en sus corazones estos temas y estas peticiones por años, mi Señor. Todavía, mi Dios, no entendemos cuál es el propósito del plan tuyo en nuestras vidas. Yo pido por José en especial en este día. Pero más que él venga aquí adelante, mi Señor, revélatele a él en su corazón en el día de hoy y a partir de hoy, mi Señor. Que él pueda en oración buscar tu rostro. A veces no creemos en la oración porque no hemos estado sumergidos en este mover de orar. Pero mi Señor, yo quiero que tú, conocedor de su corazón, mi Señor, lo animes y que él pueda, mi Señor, de una vez y por todas, consagrar más y más su vida como así él lo desea. Yo pido por la congregación, mi Señor, por la iglesia. Bendícelo. Gracias por ponernos acá en nuestro púlpito, mi Señor, estos mensajes que reaviva la fe y el deseo de conocerte. Tú eres nuestro Dios Salvador. Y siempre estaremos en deuda contigo, mi Señor, porque lo que tú haces por nosotros todos los días y lo que hiciste en la cruz del Calvario no tiene un precio humano, simplemente creer en ti. Gracias por todo, mi Señor. Ahora guíanos a nuestros hogares o a cualquier actividad que tengamos después de la iglesia y que en el día de mañana, nuestra semana laboral que empieza, mi Dios, podamos con gozo poder experimentar el deseo de comenzar a conocerte más y más. Bendice a las familias aquí representadas, los niños, los adultos, mi Señor, los abuelos. Que podamos todos los días seguir más unidos para tu gloria. En el día de mañana, mi Señor, tendremos una reunión administrativa, mi Dios, aquí en la iglesia a través de Zoom. Yo te pido, mi Dios, que todos los hermanos puedan entrar y que podamos, mi Señor, tomar decisiones en lo que nos toca el mes de noviembre y también el mes de diciembre. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor los acompañe hoy, mañana y siempre. Amén.